Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a los que ya están en línea. Bienvenidos a la clase número 8 del seminario sobre conservación del medio ambiente para el desarrollo territorial, que se da gracias al apoyo del Registro de Información Catastral y a la escuela, a la SCAT. Estamos aquí gracias a los convenios de la Universidad de San Carlos y al Centro de Formación Continua con el RIC. Estamos gracias a ellos. Sean bienvenidos. Recuerden que en los comentarios deben colocar su nombre y entre paréntesis la palabra en línea para poder generar su diploma. Y en una publicación anterior a esta pueden encontrar el link de inscripción. No olviden inscribirse para igual poder generar el diploma de, de- de participación a esta clase. La clase que nos corresponde hoy es la clase número 8 de nuestro seminario, que se refiere vamos a platicar hoy la clase número 2 de los recursos hídricos. El día de ayer platicábamos del origen, de las cuencas, de las vertientes de Guatemala. Llegamos a hablar un poquito del estado del agua en el territorio. Platicamos al final también de la clase del precio del agua en nuestro territorio nacional. Y pues hoy vamos a continuar con el tema de recursos, a continuar y a finalizar nuestro tema de los recursos hídricos. Pues entonces vamos a empezar. Cualquier duda la pueden hacer por medio de los comentarios que yo los leo. El objetivo de nuestra clase del día de hoy es revisar los conceptos y la descripción de elementos de conservación y preservación de los recursos hídricos. Y pues para platicar un poquito de conservación o de cómo preservar nuestros recursos hídricos, para contestar esta pregunta necesitamos analizar el recurso desde un enfoque sistémico y un marco conceptual que responda a las siguientes preguntas. Tenemos aquí unas siglas principales. Este es un enfoque basado en indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Y se basa en dar respuesta a una línea base o tener unos indicadores. Y pues la pueden encontrar como FPSIR, aunque hay grandes variantes de las letras. Cada quien usa las letras que mejor entiende, pero aquí en vamos a utilizar las letras FPSIR. Pueden encontrar este enfoque haciendo una búsqueda normal en Internet. Y antes de esto vamos a ver qué es un enfoque sistémico. Un enfoque sistémico es el que tiene como punto principal el concepto de sistema, que es un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común. Y pues este es el enfoque que tiene este análisis, que el objetivo común es en este caso, los recursos hídricos. Sin embargo, no podemos hablar solo del resultado de cómo estamos en recursos hídricos. Tenemos que ir un paso atrás y analizar cuáles son las causas, cuáles son los impactos, cuáles son los resultados que tenemos como consecuencias de todo lo que hacemos en torno a los recursos hídricos. Entonces, esta es la idea de este enfoque. La F nos referimos a la fuerza motora o motriz, que responde a la pregunta ¿por qué está ocurriendo? La pregunta ¿por qué? ¿Por qué están nuestros recursos hídricos tan contaminados? Luego vamos a analizar la P, que se refiere a las presiones, que responde a qué está ocurriendo, qué es lo que pasa. Luego tenemos la S, que es la situación, o a veces también la sustituyen por la E de estado, que responde a la pregunta cómo está, cómo están en este punto los recursos hídricos. Luego vamos a contestar la pregunta cuál es el resultado, que serían como que cuáles son los impactos de todo lo que hemos analizado anteriormente. Y por último, la R, de cuál es nuestra respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué estamos haciendo o qué vamos a hacer en torno a hoy? Vamos a analizar nuestros recursos hídricos. En las siguientes clases vamos a analizar nuestros recursos biológicos, los edáficos y otros recursos.
Pero hoy nos vamos a centrar en este enfoque a ver cuáles son las fuerzas motoras, las presiones, la situación, los impactos y la respuesta en torno a los recursos hídricos. Y pues vamos a ir en orden. El día de ayer hablábamos un poco de los impactos, sin embargo, hoy vamos a ir un poquito atrás en este enfoque y ver por qué está ocurriendo lo que por qué está ocurriendo lo que tenemos en la actualidad con nuestros recursos hídricos. Bueno, las fuerzas motrices o motoras representan las causas últimas, es decir, por decir causa última es porque estamos viendo hacia atrás qué es lo que ocasiona el resultado. Entre las fuerzas claves motoras se pueden mencionar el sector económico, en este sentido los patrones de consumo y de producción que tenemos, la demanda económica, los mercados y el comercio, las pautas de distribución, los modelos institucionales y políticos sociales y los sistemas de valores. Todo esto es la base que tenemos. También las fuerzas motrices, podemos hablar del acceso a los servicios, las relaciones sociales, el estatus comunitario y el aspecto demográfico. Y pues para hablar un poquito de las fuerzas motoras de Guatemala, podríamos hablar de la demografía, de la pobreza, de la desigualdad, de la gobernabilidad, del estado de la educación, la generación de energía, el crecimiento económico y el comercio, que todos juntos forman parte del sistema y que luego impacta los recursos hídricos. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo estamos en estos en estos temas que estos serían comunes para todo el resto de recursos, ya que las fuerzas motoras de un país son las mismas. Luego ya los impactos y los resultados cambian, la situación igual vamos a hablar de cada uno de ellos, pero estos son comunes para todos los recursos que tenemos. Entonces vamos a hablar en este caso vamos a hablar de un poquito de los índices de pobreza. El INE en el 2015, con datos que publicaron en 2015, indican que en 2014, 6 de cada 10 guatemaltecos vivían en condiciones de pobreza. Esto es un porcentaje del 59.3% de la población. Es una situación importante, ya que los datos publicados por CGPLAN, que indican que el país se fijó una meta dentro de los objetivos del desarrollo del milenio. Se recuerdan que en alguna de las clases anteriores hablamos de los objetivos del desarrollo del milenio que vencieron o terminaron su vigencia en el 2015. Para el 2015, Guatemala se fijó que la pobreza se iba a reducir en un 31.4%. Sin embargo, lo único que se redujo fue un 3.5% en comparación con los datos del 89. Entonces, la línea base de pobreza que tenemos o el punto de partida que tenemos en relación a pobreza son datos del 89, en donde el valor era del 62.8% de los habitantes de Guatemala eran pobres. Y pues ahora estamos en el 2015 teníamos un dato del 59.3. Esto quiere decir que solo el objetivo de reducir el 31.4% de la pobreza no se cumplió al 2015 y solamente se redujo un 3.5%, es decir, y seguramente seguimos casi en las mismas, seguimos siendo un país con altos porcentajes de pobreza. Y pues nos dice que existe la brecha del 27.9% que sitúa al país alejado de las metas propuestas. Sería interesante en este sentido revisar en los objetivos de desarrollo sostenible que se firmaron en el 2015, cuál es la meta que nos fijamos y cómo vamos en este sentido. Otra de las fuerzas, seguimos hablando de la pobreza, al analizar detenidamente los datos se tiene que en 2014 el 79.2%, es decir, 4 de cada 5 de las personas indígenas eran pobres. Aquí vamos a analizar un poquito la diferencia entre indígenas y no indígenas y la gran brecha que tenemos de desigualdad en Guatemala. Nos decía que 4 de cada 5 personas indígenas eran pobres,
Y para los no indígenas, el dato es del 46.6%, que quiere decir que 5 de cada 10 personas no indígenas son pobres. Entonces podemos ver la brecha de desigualdad que les hablaba. Están en situación de pobreza, se encuentran peor los indígenas que los no indígenas que habitamos el país de Guatemala. Los datos por área de residencia también son reveladores y muestran que el 42.1% de la población urbana es pobre, en tanto que para las zonas rurales el indicador es mucho más alto, que es el 76.1% de las personas que viven en zonas rurales son pobres. Dicho de otra forma, la pobreza en zonas rurales es casi el doble que las áreas urbanas. Si este fenómeno se analiza desde la perspectiva departamental, las áreas más afectadas se localizan en el noroccidente del país, siendo Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán y Quiché y Huehuetenango los que presentan mayores índices de pobreza, seguidos por Chiquimula. Entonces, estos son los departamentos que se debe prestar mayor atención para mejorar los índices de pobreza y la calidad de vida de los habitantes. La línea de pobreza extrema para Centroamérica está fijada en $2.5 al día o menos, es decir, se evalúan otros aspectos como la nutrición, los valores alimentarios de la dieta, pero uno de los principales es que se tiene la línea de pobreza extrema si tenemos al día disponibles menos de $2.5, que serían más o menos de 16 a 20 quetzales al día para sobrevivir en una familia. Entonces ahí abajo de eso estamos en pobreza extrema y son la línea que parte la extrema pobreza. Y vamos a seguir hablando de otra fuerza motora que sería la educación. En este sentido, se mide la proporción de niños y niñas en edad escolar que están inscritos en los centros educativos. En el año 2000 era el 85.4% y para el 2014 se redujo al 82%, es decir, en lugar de mejorar vamos para atrás, lo marcó un retroceso de 2% en el periodo. Ello significa que por cada 10 niños y niñas inscritos, 2 están condenados a no acceder a la educación digna y pues no hay una segregación entre niños y niñas en los datos que le presento, pero seguro si nos vamos al análisis de la oportunidad de educación para los niños es mayor a la oportunidad de educación para las niñas. Y creo que en estos últimos años por pandemia este dato seguramente de cobertura educativa se redujo aún más hablando también de pobreza, que a veces a los niños les toca caminar muchas horas hacia la escuela y ahora que era al contrario, que en las áreas rurales los maestros tenían que caminar hacia los niños para dejarles tareas, esto ya no se daba, o al menos se daba una vez por semana. Entonces la deserción escolar seguramente aumentó en pandemia y seguramente estamos mal. Luego podemos hablar también de otra fuerza motora que sería el acceso a los servicios. El INE registra que el 76.3% tiene acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable. Aquí vamos a hablar de porcentaje. En áreas rurales este dato es el 63.9% de las áreas rurales cuenta con fuentes mejoradas de abastecimiento de agua. En zonas urbanas es del 89%, ahí ya mejora el porcentaje. Y haciendo una segregación de población indígena y no indígena, el acceso a servicios de agua potable para los indígenas es del 72.5% y para los no indígenas del 78.8%. Seguimos viendo la gran desigualdad que tenemos en el país. En lo relativo a los servicios de saneamiento, en Guatemala la cobertura de total es de 53.3% y en áreas rurales es únicamente el 25.7% de la población en área rural tiene acceso a saneamiento.
y en áreas urbanas sí, 81.5%, en los indígenas también 31.1% de los indígenas tiene acceso a saneamiento, y en los no indígenas el 67.5%. Seguimos viendo la gran brecha de desigualdad que tenemos incluso en la prestación de servicios. Aquí vamos a relacionar el salario mínimo agrícola con los precios de la canasta básica y la canasta básica vital, para que observemos por qué es que somos, que somos pobres, y cuánto es lo que ganamos y cuál es el costo actual de la canasta básica. 65.8% de la población ocupada se dedica a actividades relacionadas con la agricultura, con la ganadería y con la silvicultura. Es por eso que se relaciona el costo de la canasta básica, del salario mínimo agrícola con el costo de la canasta básica, ya que el 65.8% de la población de Guatemala se dedica a la agricultura, es decir, que es el salario mínimo que obtienen. El 12.8% se dedica al comercio, al alojamiento y a servicios de comidas, y el resto, el poquito que queda, se dedica a otras actividades. Y pues podemos ver la gráfica de la gran diferencia que tenemos de cómo ha ido aumentando el salario mínimo agrícola, cómo ha ido aumentando la canasta básica vital y la canasta básica alimentaria, y pues vemos que todo aumenta casi que con la misma distancia de precios. Sube la canasta básica vital, sube la canasta básica alimentaria y sube un poquito el salario mínimo, pero en ningún momento llegan a juntarse, es decir, nunca se tiene la capacidad con un salario mínimo agrícola de acceder a la canasta básica. El 66% de la población, como les decía, se ocupa de actividades directamente con la utilización de recursos naturales, y en el caso de la agricultura, esta es una actividad que puede impactar a través del cambio de cobertura forestal hacia usos agrícolas, la promoción de la erosión y sobre todo la contaminación de los recursos hídricos. Es decir, el 66% de nuestra población se dedica a actividades que promueven la contaminación de nuestros recursos hídricos. Las actividades agropecuarias como una de las principales fuentes de contaminación de recursos hídricos en el país, debido a las descargas de agua contaminada que va a dar a las cuencas, de las cuales el 40% proviene de las actividades agrícolas, el 7% de la agroindustria, y el uso doméstico representa un 40% de la contaminación de las aguas superficiales. El agua es fundamental en los procesos productivos, ya sea porque se utiliza como materia prima, el agua la utilizamos como materia prima, también la utilizamos como refrigerante o como disolvente. En 2001, el sistema natural aportó un total de 29.000 millones de metros cúbicos de agua a la economía. De estos, 14 millones, es decir, el 51%, fueron consumidos de manera efectiva, y hubieron 14 millones, que es el correspondiente a 49%, que casi es 50-50, retornaron al ambiente. Esto nos referimos a que retornaron retornan al ambiente de forma de agua residual, es decir, 14 millones, hablando de tal vez de la industria alimenticia, que el 100% no será así, pero vamos para dar un ejemplo y entender estas cifras. Si utilizamos 29 millones de metros cúbicos para cultivar algún alimento, el 14 millones fueron consumidos de manera efectiva, es decir, se quedan en lo que se produjo, y el 14%, otros 14 millones corresponde al 50%, son desechados en aguas residuales. Entonces la producción de aguas residuales es grande. Y también hablamos aquí, hay otras cifras.
En el 2010, este valor aumentó a 35 millones de metros cúbicos, de los cuales igual casi el 56% se consumieron de manera efectiva y retornó al ambiente el 44% de los millones de metros cúbicos utilizados. Analizar la evolución de los datos a lo largo del tiempo, se tiene que el consumo de agua se incrementó en 6 millones de metros cúbicos en tan solo 9 años. Entonces, en 9 años se aumentó el consumo en 21%, y esto también va cuando el Producto Interno Bruto va subiendo o la capacidad económica de un país va aumentando, va aumentando también el consumo de agua, y lo podemos ver en esta siguiente gráfica. Tenemos la comparación entre el retorno de agua en millones de metros cúbicos y el Producto Interno Bruto per cápita para el periodo del 2001 al 2010. Entonces vemos cómo es correlativo el agua de retorno y el crecimiento o el deceso del Producto Interno Bruto. En el 2002 podemos ver que hay un deceso del Producto Interno Bruto, y el punto más alto de este valor es en el 2008, y también creció el agua de retorno. Y pues aquí vamos a dejar de hablar de las fuerzas motoras. No sé si se les ocurre alguna otra fuerza que impulsa lo que está sucediendo con nuestros recursos hídricos, alguna otra actividad que no mencioné. Y pues ahora vamos a pasar a la siguiente letra que nos corresponde, la P, que se refiere a las presiones y que contesta a la pregunta de qué está ocurriendo en Guatemala con nuestros recursos hídricos. En Guatemala, como hablábamos en la anterior, tenemos aproximadamente 90 millones de metros cúbicos. Esto para el año 2015, la población estimada era de 16 millones de personas aproximadamente. Esto representa una demanda de 9 millones de metros cúbicos anuales. Entonces, cuando habíamos 16 millones de personas que se creían en el 2015, nosotros necesitábamos 9 millones de metros cúbicos anuales en todas las industrias y todas las necesidades que tenemos. Al correlacionar esta demanda nacional de agua para uso domiciliar con la disponibilidad del vital líquido, sí nos dice que hay una relación aproximada de que utilizamos 10 metros cúbicos de cada 10 metros cúbicos de agua disponible, esto específicamente para la demanda domiciliar. Si analizamos ya el tipo de uso del agua que igual veíamos el día de ayer, el mayor porcentaje en el que utiliza agua es en la industria agrícola, es donde más se utiliza el agua, y el equivalente en lo domiciliario únicamente usamos el 1.1% del agua total en Guatemala. Únicamente el 1.1% es utilizado doméstico, y sabemos que el dato es que si utilizamos 100 metros cúbicos de agua al día, de esos 100 metros cúbicos, el 70%, es decir, 70 metros cúbicos, lo producimos de agua residual, y mirábamos que en las industrias, en la presentación anterior, el 50%, es decir, si se utilizan 100 metros cúbicos, 50 metros cúbicos están siendo desechados como agua residual. Y pues aquí para hablar un poquito de las presiones de Guatemala, la demanda de agua por departamento. Aquí hacemos un análisis de dónde proviene el agua que utilizamos por departamento, y podemos ver que los nacimientos en Huehuetenango es donde más utilizan el agua proveniente de nacimientos. De ahí tenemos que en Guatemala es casi el 700. Aquí lo que están es en la línea vertical, podemos ver el número de aprovechamientos, o el número
de nacimientos de ríos o arroyos o aguas subterráneas que se tienen en Guatemala. Entonces podemos ver que en Huehuetenango tenemos más de 1,000 nacimientos que proveen del vital líquido a este departamento. En Guatemala tenemos casi 700 aprovechamientos que vienen de aguas subterráneas. Y pues los ríos y arroyos, casi estamos en un poquito más de 100 para Huehuetenango, que es casi lo mismo que se aprovecha en San Marcos y en Alta Verapaz. Y creo que los ríos y arroyos es casi la misma cantidad que se aprovechan, debido a la complejidad de captar el agua de los ríos, y es mucho más fácil captar nacimientos y las aguas subterráneas, ¿verdad? Que si no tenemos ni oportunidad de ríos y nacimientos, hay que perforar pozos para poder aprovechar el vital líquido. Entonces, esto es el número total de aprovechamientos de agua que tenemos en Guatemala, dividido por de dónde viene el agua, si de nacimiento, de ríos o arroyos, o de aguas subterráneas. Luego, para analizar otro aspecto de las presiones, tenemos el tipo de servicio sanitario de la población por departamento. Tenemos inodoros conectados a la red de drenaje, los inodoros conectados a las fosas sépticas, los excusados lavables, las letrinas o pozos ciegos, y también hay una gran cantidad que todavía no cuenta con el tipo de servicio sanitario, es decir, no están al aire libre eh, este porcentaje. Entonces tenemos el porcentaje más alto que no tiene ningún tipo de servicio. Encontramos a Suchitepeques, y encontramos que también en Alta Verapaz lo que se utiliza como servicio sanitario son las letrinas. El excusado lavable casi es el mismo para varios departamentos, en donde no se ubica, o no, debido al poco porcentaje que se encuentra en el total del departamento, no se refleja, que es en solo lacro, que es donde no se puede ver el color verde. Y los inodoros o conectados a una fosa séptica, tenemos casi que es el 10% de todo el país, casi ese porcentaje del, del colorcito corinto. Podríamos decir que está entre 0 y 15%. Y pues los inodoros son conectados a la red de drenaje, sí tenemos diferentes porcentajes en cada departamento que utilizan los inodoros conectados a la red de drenaje, que son los más fáciles de tratar, debido a que el agua sí ya está encauzada. Entonces, este es otro tipo de análisis de cómo, de las presiones que actualmente le damos a nuestro recurso hídrico. Utilizamos el agua, y de estas 5 formas tenemos para desecharlo, hablando específicamente de los domicilios. Hablando de la contaminación del agua que va en las presiones, la mayoría de las cuencas de Guatemala, la calidad del agua es muy baja. El volumen de agua contaminada que se descarga a las cuencas proviene en 40% de los municipios, es decir, de uso ordinario, otro 40% de las actividades agropecuarias, un 13% de las industrias, y el restante 7% de las agroindustrias. Hay un estudio que se llama Sistema de la Evaluación de Proyectos mediante Indicadores Socioambientales de la Cuenca del Lago Amatitlán de Guatemala, que fue hecho por Méndez Mora, en el cual expone que la cuenca del lago de Amatitlán existe alrededor de 900 industrias, de las cuales solo el 32% realiza un tratamiento antes de descargar sus aguas residuales. También se genera un estimado de 1,500 a 1,915 toneladas al día de desechos sólidos, de los cuales en AMSA, que es otra, AMSA también tiene una planta de tratamiento de residuos sólidos en Amatitlán. Únicamente trata el 28% de los residuos de la cuenca.
El 60% proviene de Guatemala, otro Misco y Santa Catarina Pinula, y un 40% de Villanueva, Villacanales, San Miguel Petapa y Amatitlán. Un 37% de lo restante que se genera en la cuenca se trata en el vertedero de la zona 3, que veíamos que este ya impacta otra cuenca. Aquí estamos hablando de los impactos en la cuenca del lago de Amatitlán. Sin embargo, por la cercanía, también hay una parte de la cuenca que no se trata en AMSA, que AMSA es la autoridad del lago de Amatitlán, sino se trata en el vertedero bueno, son destinados al vertedero de la zona 3. El 37% de estos residuos se van al vertedero de la zona 3 a impactar la cuenca del río Motagua. Y bueno, y el resto de los residuos generados en la cuenca del río Amatitlán se van en 190 botaderos de toda la cuenca. Entonces, de la cuenca del río Amatitlán tenemos algunos datos comparativos. Sin embargo, creo que todos sabemos que el lago de Amatitlán ya no es un lago que pueda tener turismo, debido a que por la contaminación ya tiene zonas de eutrofización, y si se han realizado algunos esfuerzos por recuperarlo, estos esfuerzos no han sido suficientes. Pero lo interesante en este sentido es que sí hay algunos datos comparativos de cómo estamos, y se podría reflejar lo que se hace, se podría reflejar el avance, ya que tenemos una línea base. Para platicar de contaminación del agua, en la cuenca del lago de Atitlán existen 288 puntos de contaminación, de los cuales 48 corresponden a descargas de aguas pluviales, 77 a descargas de aguas residuales, 10 a sanitarios públicos, 137 a basureros no autorizados, y el resto de puntos de contaminación variados. En ellas, en la cuenca del río de Atitlán, se encuentran 2.214 toneladas de desechos sólidos al año. Pues aquí también podemos ver una imagen bastante impactante de cómo entran las aguas residuales al lago de Atitlán sin ningún tipo de tratamiento, ni siquiera una rejilla para la retención de sólidos, que como las botellas plásticas o pañales o algo que vayan a esta escorrentía, no tiene ningún tipo de tratamiento. Entonces, esta también podríamos decir que es una presión grande que se le está aplicando al lago de Atitlán, y seguramente va a tener sus consecuencias si no se hace nada. A ver si tenemos por aquí a alguien de Solola que nos cuente cuáles han sido los impactos, que es la siguiente letra que nos corresponde, cuáles son los impactos de toda esta contaminación que se tiene en el lago de Atitlán. Y pues, creo que más adelante está una diapositiva en donde se clasifican los principales lagos de Guatemala por su tamaño, y pues el lago de Atitlán es uno de los más grandes, y el lago de Amatitlán es el más pequeño. Bueno, el lago de Atitlán es el más grande y el lago de Amatitlán es el más pequeño. Entonces aquí podríamos entender por qué uno ya está, su contaminación ya lo colmó, ya sobrepasó su capacidad de autorregulación, y porque el lago de Atitlán todavía está ahí dando la batalla a toda la contaminación que le estamos generando. Y son los dos lagos que ya tienen una autoridad conformada para su recuperación. Nos dice Byron, todos los ríos y lagos de Guatemala están contaminados, y a diferente dimensión. Estamos aquí analizando uno por uno, a diferente dimensión, pero sí todos están contaminados debido a la mala gestión que tenemos.
Pues vamos a hablar un poquito más de la cuenca del río Motagua, que hablamos el otro día en el estudio de caso que veíamos en la cuenca del río Motagua. El 47% de los municipios que la conforman tienen un riesgo crítico de contaminación por desechos sólidos. El 41% presenta alto nivel de riesgo en cuanto a desechos líquidos. Únicamente el 35% de esos municipios presenta riesgo de contaminación, nos dice como una gran cantidad de municipios. El riesgo dicen que es bajo, un 52%, se clasifica en un riesgo crítico y un 48% con riesgo muy alto de contaminación. Solamente el 23% de los municipios de esta cuenca presenta riesgo de contaminación por productos agroquímicos, de los cuales el 55% se clasifica en un nivel crítico, de 36% con riesgo muy alto y el 9% con nivel alto. Esto indica que, si bien no toda la cuenca está en riesgo, el porcentaje de riesgo al final es muy alto por los 3 tipos de contaminación mencionados. De tal cuenta, resulta importante establecer e institucionalizar una autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del río Motagua, que es la autoridad que les mencionaba, que ya existe AMSA para el lago de Amatitlán y existe AMSCLAE para que es la autoridad para el lago de Atitlán. Y estas autoridades tienen como objetivo empezar a resolver los problemas ambientales y legales que conllevan la contaminación de esta cuenca compartida. Ya veíamos en las clases anteriores cuántos municipios comparten la cuenca del río Motagua. La característica de las autoridades para el manejo sustentable es que, como las conforma el Estado, les asigna presupuesto como a cualquier ministerio o municipalidad. Entonces, a ellos les dan la libertad o les asignan al final. O sea, pueden ellos pensar en proyectos de desarrollo sostenible en el área de la cuenca y tienen presupuesto para poder ejecutarlos, porque no es lo mismo nombrar una autoridad de todas las cuencas o los consejos de cuenca que existen a veces en algunos municipios, valga la redundancia, en algunas cuencas, pero estos consejos no tienen un presupuesto que ejecutar. Entonces ellos hacen sus proyectos y les toca gestionar con las municipalidades o presentarlos a veces en los comudes, pero si no le gusta a quien tiene dinero, como las municipalidades o los COCODES, no se avanza, y también se tiene que no le interesa a veces a las municipalidades hacer una gran inversión si su beneficio no va a ser el 100%, sino su inversión se va a repartir entre los municipios que conforman la cuenca. Entonces, es lo interesante de las autoridades para el manejo de las cuencas del río, del lago de Amatitlán, del lago de Atitlán, y que se propone en el gobierno de Jimmy Morales. El ministro Sidney Samuels propuso que se conformara una autoridad de cuenca para el manejo de la cuenca del río Motagua, a ver si se logra en algunos años. Otra cuenca está el lago de Petén Itzá, en donde solo existen registros de tratamiento de aguas en los municipios de Flores, Santa Elena de la Cruz y San Benito. Nos menciona que en Santa Elena el alcantarillado, hay datos, pero el alcantarillado es disfuncional, y que se presta el servicio a través de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Flores, Santa Elena y San Benito Petén, que se llama EMAPET, que trata 0.58 millones de metros cúbicos de agua al año de 22.444 viviendas. Únicamente el 7% tiene servicio de alcantarillado, nos dice, y el 6% usa una fosa séptica. Y de conectarse al sistema de alcantarillado, no tiene la capacidad para tratar el volumen de aguas residuales.
mientras que el 22% tiene servicio de recolección de basura o de residuos y desechos sólidos en 4 vertederos simples sin ningún tratamiento. Se estima que se producen 14.000 toneladas de residuos por año, de las cuales el 78% su destino final es ser quemado, enterrado o llevado a vertederos no autorizados. Y pues esto es una presión para la cuenca del lago Petén Itzá, porque le toca autorregularse con todo lo que le están mandando sin ningún tipo de tratamiento. Luego vamos a hablar un poquito de la contaminación de agua por químicos. En Guatemala los productos químicos agrícolas al final de su ciclo útil afectan la calidad del agua, pues son liberados a los cuerpos receptores sin ningún tratamiento a través de la escorrentía superficial, la erosión hídrica, los plaguicidas en volumen y líquidos, a pesar del deceso que tuvieron entre el 2012 y 2013, y decir que en los 2012 y 2013 no se consumieron tantos plaguicidas, aumentaron en la cantidad importada en el 2014. En cuanto a los fertilizantes en volumen y líquido, aumentaron del 2012 al 2013, pero se mantuvieron para el 2014. Entonces aquí hacen la diferencia entre plaguicidas y fertilizantes, y podemos ver unas gráficas aquí de cómo los plaguicidas en líquidos y sólidos. Entonces tenemos arriba en toneladas. En el 2012 podemos ver la primera gráfica del lado izquierdo. Nos dice que en el 2012 se consumieron casi 15.000 toneladas de plaguicidas. En el 2013 se fue una variación bastante grande, y en el 2014 volvió a subir. Lo mismo tenemos en los litros, en los plaguicidas líquidos. Y los fertilizantes, sí, eso es otra historia diferente. El 2012 800.000 casi toneladas, y en el 2013 subió a 900.000, y en el 2014 se consumió un poquito menos. Sin embargo, lo interesante de estas gráficas es el impacto que al final tienen en nuestros recursos hídricos, debido a que el agua utilizada en la agricultura no tiene actualmente ningún tipo de tratamiento. Bueno, y ahora ya nos pasamos a nuestra situación o estado, y que responde a la pregunta: ¿cómo están nuestros recursos hídricos en el país? Una forma para entender la escasez de agua es a través de un índice de pobreza hídrica que se llama IPH, el cual está definido por factores biofísicos, sociales, económicos e institucionales que relacionan el agua y la pobreza. Dichos factores están vinculados entre ellos por medio de un índice de compuesto único. Este índice se apoya sobre 5 componentes. Entonces vamos a ver los componentes que analiza el índice de pobreza hídrica. Analiza los recursos, es decir, la disponibilidad física del agua, teniendo en cuenta su variabilidad y calidad. El acceso, el nivel de acceso al agua para uso humano. El acceso hace referencia al uso de agua apta para el abastecimiento humano, doméstico, agrícola e industrial, ya que todos necesitamos que el agua tenga cierto grado de potabilidad, para poder usarla incluso a nivel agrícola e industrial, porque no podemos decir que el agua potable es solo para el consumo humano, sino también el agua potable es necesaria para la agricultura y las industrias, debido a que todo y si ingresamos agua de mala calidad a un sistema agrícola, los alimentos que vamos a obtener también van a ser de mala calidad. Entonces, a eso se refiere con el acceso. La capacidad es la eficacia de la capacidad de la población para manejar el agua. Eh, y luego tenemos el uso, las formas de uso en las cuales el agua se utiliza para diversos propósitos. Incluye el uso doméstico, el uso agrícola, el uso ganadero y el uso industrial. Y luego se analiza también la parte del ambiente, que se evalúa la integridad ambiental que relaciona el agua con el uso del recurso natural, la productividad agrícola y la degradación de las
de las tierras. Entonces, analizando estos componentes, podríamos obtener el índice de pobreza hídrica de Guatemala. En este sentido, Guatemala está colocada en el rango medio a nivel mundial del índice de pobreza hídrica, con un valor entre 56 y 61%. El mapa del índice de la pobreza hídrica indica que en el altiplano guatemalteco reporta que de 129 municipios evaluados, el 49.6% tiene un índice adecuado, el 40.4% un índice inadecuado, el 8.5% un índice deficiente, y el restante 1.5% no se contó con datos suficientes para el cálculo. Pero esto en global indica que, a pesar de que el altiplano es una de las regiones más importantes del país en términos poblacionales y por su producción agrícola, casi la mitad de este territorio tiene un bajo índice de gestión hídrica. O sea, el resultado del índice de pobreza hídrica nos revela cuál es nuestra capacidad de gestionar nuestros recursos hídricos. Estimar el dato global como para todo el país es una tarea aún pendiente. Sin embargo, se puede estimar que la calidad del agua en Guatemala, tomando en cuenta el estado de algunos de los cuerpos de agua más icónicos e importantes del país. Aquí era lo que les mencionaba: en el país existen 4 grandes lagos, que es el Atitlán, el Petén Itzal, Izabal y el Amatitlán, que están ordenados por su volumen de agua estimado. El lago más grande, donde encontramos mayor volumen de agua, es el Atitlán, luego en tamaño el Petén Itzal, luego el Izabal, y el más pequeño de los mencionados aquí es el lago de Amatitlán. Pues aquí podemos ver otros datos del lago de Amatitlán, en donde nos dice que el 90% de la población del departamento de Guatemala tiene acceso a agua domiciliar, siendo el área urbana con mayor presión sobre el recurso hídrico para uso doméstico para la cuenca del río de Amatitlán y el río Motagua. En el área central, 4 municipios de Zacatepeques y 9 de Guatemala vierten sus aguas residuales domiciliares e industriales a la cuenca del río Matitlán. Y pues, como les decía, es el más pequeño de los lagos más importantes. Entonces, si analizamos estos datos, podemos entender por qué del estado de nuestro lago de Amatitlán, y por qué nuestro lago de Atitlán todavía no está tan contaminado, y vemos como respuesta a las presiones que se tienen. No es lo mismo hablar de la generación de aguas residuales, o el uso de agua potable, o la generación de residuos sólidos de la capital de Guatemala, a hablar la de Solola. Y veíamos también como el Producto Interno Bruto, o la capacidad económica. Bueno, tiene otros índices que se evalúan, pero hablemos de la capacidad económica. Entre más capacidad económica, más generamos más agua residual, más residuos sólidos, y también compramos más cosas. A ver, nos dice Nayesia Ruano: por la misma problemática económica y falta de agua, también hay personas que riegan las plantas comestibles con aguas negras. ¿Deben ser tratadas estas aguas? Claro que sí. No podemos poner un tubo directo del excusado hacia nuestros cultivos, porque si bien el suelo tiene capacidades de depuración, no es inmediato. Y entonces teníamos, bueno, aquí en Xela se tenía el caso del análisis de unas frutas, de unas verduras provenientes de las orillas de un río. No sé bien el nombre del río, pero se hacía un análisis de estas verduras, y tenían algunas micro, ¿cómo sería?
se me olvidó el nombre, pero tenían heces fecales al final, o sea, provenían de aguas residuales las plantas no habían tenido la oportunidad en el tiempo de producción de las verduras para poder depurarlas y entonces estaban presentes en la comida. Entonces, con aguas negras no se puede directo poner a cultivar, es necesario darle tratamiento a las aguas residuales para usarlos en, en la agricultura. En el caso de lagunas, ¿cómo estamos en Guatemala? Nos pregunta Ernesto Najarro. Uf, es otro pendiente que tenemos en Guatemala. Los datos que yo les estoy presentando es una recopilación de varias de varios documentos la verdad es que es bastante complicado encontrar datos. Como podemos ver, si tenemos una autoridad del lago de Amatitlán que monitorea el lago, sin embargo, datos y gráficas representativas no se encuentran tan simples. Somos algo celosos, pienso yo, de la información. Entonces, en el caso de las lagunas, estamos también pendientes, no tenemos un ente de monitoreo que nos evalúe, pero seguramente no es un caso aislado de la contaminación, sino también sí están presentes en las cuencas que todos conocemos. Creo que es general en el país la situación de contaminación del agua. E. coli, muchas gracias, William de León. E. coli es lo que, o coliformes fecales. Mil gracias por ayudarme con mi memoria, que a veces las palabras así no me recuerdo si E. coli o coliformes fecales son las que encontraban en estas verduras que estaban siendo cultivadas directamente con el agua del río de Aguas Negras que estaba en este lugar. Es eso el objeto de las plantas de tratamiento de aguas residuales, reutilizar las aguas tratadas. Es uno de los objetos, porque si bien estamos tirando todas nuestras aguas residuales a los ríos, deberíamos y luego en las partes bajas ya alguien más lo utiliza, entonces podríamos decir que uno de los objetivos de tener plantas de tratamiento de aguas residuales es reutilizarlas, debido a que la demanda de agua potable es grande y debido a la contaminación ya no tenemos la oferta necesaria para cubrir las necesidades. Muchas gracias por ayudarme con los términos Escherichia coli, es lo que a veces tienen las verduras cultivadas directo con aguas negras. Vamos a continuar. Y pues ya terminamos con analizar un poco de las presiones. No son todas las presiones que tienen nuestros recursos hídricos en el país de Guatemala, sin embargo, son unas de las más importantes y con los datos, como les digo, que están disponibles. Y ahora vamos a hablar de los impactos y sería la parte que responde cuál es el resultado de las fuerzas motrices y de las presiones que le aplicamos a nuestros recursos hídricos. Y pues aquí tenemos una gráfica de las causas de morbilidad de la República de Guatemala por calidad de agua. Es una gráfica del 2015 y pues asociados a la calidad del agua tenemos todas estas causas de morbilidad, son parasitosis intestinal, amebiasis, infecciones intestinales, diarrea y gastroenteritis, infecciones agudas de las vías respiratorias, tenemos neumonías, alergias no específicas, otitis, bronquitis, amigdalitis, rinofaringitis y amigdalitis. Y pues con el 36%, las causas de morbilidad de la República asociadas a la calidad del agua la tenemos a la rinofaringitis. Luego encontramos la amebiasis, que es un 5%, los parásitos intestinales un 9%, y pues aquí podemos ver que hay muchas consecuencias. Hay muchos impactos que tiene la mala calidad del agua en las causas de morbilidad.
Y aquí ya tenemos otra gráfica que son en porcentaje los casos de morbilidad en la República de Guatemala asociados a la calidad del agua. En Guatemala, en el departamento de Guatemala, tenemos un 13.6 del 100% de las causas de morbilidad están asociadas a la calidad del agua. Es un porcentaje bastante alto que solo con el hecho de pensar que por estar tomando agua sucia se puede morir el 13.6% del total de personas que mueren, o sea que esa es la causa de muerte, creo que sí es impactante verlo de esa forma. Luego tenemos a Quiché, que es con un 9%, en Jalapa, que es un 6.6%, y en segundo lugar va el departamento de San Marcos con un 9.3% de los casos de morbilidad están asociados a la calidad del agua, en este caso a la mala calidad del agua. Y pues podemos pensar aquí también que es el porcentaje también de acceso que tenemos al agua. A ver, antes de pasar la eutrofización, vamos a ver si tienen algunos comentarios. Lo delicada que es la bacteria E. coli da cáncer en el estómago si no se trata médicamente. Sí, hay bastantes problemas ocasionados por estas bacterias. ¿Qué comisión es la encargada de velar por la no contaminación? Ya que el río Motagua, 2 veces al año, más de algunas empresas botan residuos contaminantes y esos olores súper fuertes, y a la fecha nadie hace nada ni averiguan qué empresas son. Ay, comisión no existe una comisión como tal, es el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social los que tienen que velar, por un lado, el Ministerio de Ambiente por medio de estudios de impacto ambiental, que todas las empresas que estén presentes en la cuenca, por decirlo por dar un ejemplo, el Ministerio de Ambiente es el obligado a ver si todas las empresas presentes en la cuenca del río Motagua tienen estudios de impacto ambiental y velar por el cumplimiento de estos estudios, en el cual debería estar incluido cuánto es el volumen y la calidad de aguas residuales que están realizando. Y el Ministerio de Salud Pública es el encargado tiene con un mandato velar por que se cumplan las normas COWANOR en el caso de agua para consumo humano. Y ellos son los encargados de velar por esta situación. El lago de Amatitlán es el lago que recibe mayor cantidad de residuos contaminantes. ¿Existen probabilidades de rescate en el futuro? Pues dependemos de cuál es nuestra respuesta. Combinamos el último punto de nuestro análisis, del enfoque que estamos utilizando. Nuestro último es cuál va a ser nuestra respuesta. Vamos a cumplir al menos con la legislación existente para rescatar el lago de Amatitlán y ya no. El inconveniente aquí es que por más no estoy justificando lo de la agüita mágica, pero les voy a decir mi forma de pensar. Por más esfuerzos que haga la autoridad del lago de Amatitlán por recuperarlo, no se hacen esfuerzos en un punto en específico, que es el lago, pero no se han hecho esfuerzos, o por lo menos ninguno que haya sonado incluso en las noticias, porque no existe ninguna noticia que diga, bueno, se construyeron plantas de tratamiento de aguas residuales, o la autoridad del lago exigió que todas las industrias presentes en el lago de Amatitlán presenten su estudio de impacto ambiental y se vela por el cumplimiento. Entonces, si hacemos esos esfuerzos en todos los puntos regados de contaminación, vamos a dejar de seguir inyectándole contaminantes al lago, y entonces en algún punto se pueden hacer esfuerzos por recuperarlo, pero si hacemos esfuerzos por recuperarlo en el punto en específico y sigue llegando toda la contaminación,
cualquier esfuerzo en ese punto va a ser en balde, y no digo que tal vez que la agüita mágica pudo haber funcionado, pero cualquier esfuerzo que se haga tal vez funcione un tiempo y luego porque sigue llegando la contaminación, los esfuerzos van a ser en vano. Entonces depende de nuestra capacidad de respuesta. Es urgente reforestar las áreas en donde se encuentran las cuencas y veíamos ayer en las cuencas las partes altas que son las partes de recargas hídricas, que sí sería importante poder reforestarlas. Es lamentable nuestra situación, ya que hay personas que utilizan agua servida para regar cultivos sin ningún tratamiento y la cosecha se va al mercado interno sin ninguna revisión. En cambio, el mercado externo en algunos casos sí tienen control de calidad. Sí, es triste que tengamos más confianza de comprar alimentos a las grandes empresas que a nuestros agricultores debido a esta desconfianza que no sabemos el origen de las aguas que están utilizando. En Santo Domingo, Checacoja, hace algunos años también hubo una contaminación en riegos por aguas residuales y creo que se ha dado en bastantes lugares. Será cuestionable la calidad de agua que utilizan en Almolonga para regar las hortalizas. Justo de ese caso estaba hablando que fue muy sonado aquí en el occidente del país porque eran unos alimentos bastante, por lo normal las zanahorias no son tan grandes y ahí ya presentaban algunas zanahorias bastante grandes y empezaron las dudas y las cuestiones de que alguien se dio cuenta de dónde venía el agua que utilizaban para regar estas hortalizas. A ver, nos cuenta Cantón Linge, el Colegio de Ingenieros de Guatemala hace más de una década mencionó en una conferencia que más del 70% de nuestros mantos acuíferos están contaminados. Sin embargo, existen varios ingenieros que cuestionan este dato de que sean los mantos acuíferos en sí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Uf, en porcentaje, lo desconozco totalmente, pero sí considero que es evidenciando la situación de nuestros ríos y de nuestros lagos, dudo mucho que la situación de nuestros acuíferos sea distinta, porque como vimos en el ciclo hidrológico, todo está conectado, entonces no podemos separar las aguas superficiales de los mantos acuíferos porque todo el ciclo está conectado y no hay forma de separarlos, incluso en las cuencas, espero no equivocarme, en las cuencas endorreicas, que son las cuencas en donde solo les llega el agua, que no tienen ningún punto de desfogue, existe la infiltración. Entonces, por más que querramos pensar distinto de aguas superficiales y aguas en mantos acuíferos, creo que no es posible. Así que pienso que la contaminación es similar, tal vez no a tal grado de eutrofización como en nuestros lagos, pero sí más de algún contaminante tiene que haber en nuestros mantos acuíferos. Incluso en la ciudad capital ya ha sido necesario poner plantas formales de potabilización que usan químicos o floculantes para poder quitarle los metales pesados que tienen los mantos acuíferos de donde procede el agua. Entonces, creo que, creo que sí están contaminados. A ver. Y la ley de recursos hídricos, ¿para cuándo deberíamos de preguntar así como preguntamos por otras cosas en redes sociales, deberíamos de preguntar, y la ley de recursos de hídricos, ¿para cuándo? A ver, nos dice Byron, no es el agua con que la riegan, son los fertilizantes que utilizan en cantidades industriales y esos también contaminan, pero del agua es de donde provienen los contaminantes como el E. coli y la y no recuerdo cuál otro me dijeron, son los que vienen de ahí.
Lo ideal sería tomar en cuenta las propuestas de ley para la conservación de aguas con mayor seriedad para poder ampliar sanciones que ayuden a la conservación de las cuencas y luego el compromiso real de las municipalidades para la creación de plantas de tratamiento de aguas residuales, porque si no es así, no vamos a poder resolver nunca este tema, si hay que tomar cartas en el asunto. A ver, me dice aquí Yopi Cori, ¿cómo se hace para la asistencia? A ver, en el Facebook, en donde usted ve el en vivo, está una publicación arriba y en la publicación justo de abajo está el link para el registro de asistencia. Deben tomarse su tiempo para registrar la asistencia porque si les consulta, les pide varios datos, su nombre, su número de DPI, entonces solo tengan el cuidado que cuando escriban su correo electrónico y su DPI no ponen ningún espacio después o antes porque ya el sistema no lo reconoce, solo reconoce letras y números para que no tengan problemas. A ver, aquí nos cuenta en el Parque de la Laguna del Tigre, en el Parque Nacional de la Laguna del Tigre producimos millones de litros de agua. Muy bien. Bueno, vamos a ver la eutrofización de los cuerpos de agua. La eutrofización es la sobrecarga de nutrientes en los cuerpos de agua, influyendo en la degradación del ecosistema acuático, perdiendo el equilibrio ambiental natural. Es caracterizado por el aumento en la producción de algas o productividad primaria y de vegetación micro y macro. Se da variación en la transparencia y nutrientes tales como el nitrógeno y el fósforo provenientes de los residuos de las aguas agroindustriales, también de las aguas agrícolas, las pecuarias, las domésticas y los desechos biológicos. Entonces aquí podemos tener el concepto de qué es la eutrofización y miramos una imagen de cómo ya no es agua cristalina, ya no es agua azul, sino lo que podemos ver son las algas que hemos alimentado y están bien alimentadas y van creciendo y lo único que se logra es como una impermeabilización del agua que ya no permite el ingreso de luz y que la vida en las partes bajas se siga dando y como consecuencia la autorregulación de estos lagos o de estos ríos ya no se da debido a que falta oxígeno, que hace falta luz, que son lo que necesitan para vivir los peces y los microorganismos y todo lo que vive en el agua. Entonces, esta es el concepto de eutrofización, que es un impacto de todas las fuerzas motoras y presiones que estamos emergiendo a nuestros recursos. Y pues ahora aquí está la última letra de nuestro análisis del día de hoy con el enfoque que estamos utilizando de se me olvidó, SPSIR. La última es nuestra respuesta, es qué estamos haciendo. Y lo que nos dice el informe ambiental en el 2006 es que cuando encontramos el qué estamos haciendo en nuestra respuesta, lo único que encontramos es actualmente a nivel nacional se trata de implementar y cumplir con el acuerdo gubernativo 236-2006 y yo le coloqué aquí sus reformas en ese en el año 2015, donde fue redactado este informe. Todavía no existía la reforma que analizamos en las clases anteriores, que era la 58-2019, que fueron los cambios de fecha para el cumplimiento del reglamento de descargas y reuso de aguas residuales y la exposición de lodos, en el cual se establecen los criterios y requisitos que deben cumplirse para la descarga y reuso de aguas residuales y disposición de lodos a través del mejoramiento de las características, estableciendo un proceso continuo que permita proteger los cuerpos de agua, receptores de agua de los impactos provenientes de la actividad humana, recuperar los cuerpos receptores de agua en proceso de eutrofización, promover el desarrollo del recurso hídrico con visión de gestión integrada,
Y pues él dice que el reglamento también busca desarrollar aquellos mecanismos de evaluación, control y seguimiento que promuevan la conservación y mejoramiento del recurso hídrico. Pues este es el fin del reglamento de descargas y reuso para aguas residuales que en el 2015 nos decían que se está tratando de implementar y pues en el 2021 creo que todos coincidimos que seguimos tratándolo de implementar porque aún no se cumple y no tenemos datos respecto a este tema. No sé si coinciden con mi comentario, pero sí creo que qué es lo que es la respuesta a nivel nacional que estamos dando, es tratando de implementar este acuerdo y los otros muchos acuerdos que se han hecho, como el otro que tenemos es la política nacional de la gestión de los residuos y desechos sólidos y la más reciente que es el reglamento para la gestión integral de residuos y desechos sólidos que estamos tratando de implementarla. Entonces, esta es nuestra respuesta. El uso del agua en los hogares genera agua residual. Bueno, aquí si no tienen comentarios, vamos a ver una idea de qué podemos hacer. Una de nuestra respuesta podría ser la construcción de plantas de aguas residuales. Y pues vamos a ver aquí un poquito de manera muy general qué es una planta de tratamiento de aguas residuales, cuál es el objetivo, más o menos cómo se, cuáles son las características para poder implementarla, para poder tener una idea cuál podría ser nuestra respuesta. A ver, nos dice aquí Franar Andrés, tengo imágenes de eutrofización de la laguna Chixó de San Cristóbal. Es lamentable, sí, es lamentable que nos centramos y los datos más relevantes son de los lagos más grandes, como les decía, bueno, el de Atitlán, y seguramente comparadas la laguna Chixó con el lago de Amatitlán es mucho más pequeña y pues también nos cuenta aquí Franer que ya está eutrofizada. Y sí es bastante triste después de ver los preciosos paisajes que se muestran a nivel internacional de nuestro lago de Atitlán. El de Amatitlán yo últimamente ya no lo he visto, seguramente por la misma situación que está muy contaminado, ya no es tan comercial como el de Amatitlán. Sin embargo, seguramente si no tomamos cartas en el asunto, vamos a seguir en el mismo punto. Y pues una respuesta podría ser las plantas de aguas residuales y pues el punto el concepto de aguas residuales es que se genera agua residual denominada ordinaria o doméstica, que contiene residuos propios de la actividad humana, tales como la materia fecal, restos de alimentos, aceites y grasas. Otra parte son detergentes, sales, sedimentos, material orgánico no biodegradable y también microorganismos patógenos. La materia orgánica biodegradable y algunas sales inorgánicas son nutrientes para los organismos. Estas son una descripción de las aguas residuales. Para terminar, si no tenemos comentarios sobre qué estamos haciendo. Las aguas residuales son variables en cuanto a caudal y composición. Además, las características de las descargas difieren no solo de una industria a otra, sino también dentro de un mismo tipo de industria. Y pues aquí la explicación es no es lo mismo pensar en las aguas residuales de uso doméstico o industrial, pero aquí nos dicen que tampoco es lo mismo las aguas industriales de un mismo tipo
de industria debido a los diferentes procesos que se utilizan. Entonces, no podemos pensar que el mismo tratamiento le vamos a dar a todas las aguas. Por eso en el reglamento para las aguas residuales de reuso, no diferencian las aguas industriales, las aguas domésticas, porque el tratamiento es distinto. Y nos dicen también que a veces las industrias no emiten descargas de forma continua, sino únicamente en determinadas horas del día o incluso únicamente en determinadas épocas del año. Entonces, las plantas de tratamiento de aguas residuales para las industrias deben ser eh, bien diseñadas debido a que el flujo no es constante, como podemos pensar en en las aguas residuales domésticas. El proceso tiene que ser distinto. Dependiendo del tipo de producción y del proceso industrial, se pueden diseñar plantas de tratamiento de aguas residuales debido a las variaciones de caudal y la carga también a lo largo del día. Y vamos a ver aquí los tipos y efectos principales de los contaminantes del agua. Las sustancias contaminantes que pueden aparecer en las aguas residuales son muchas y diversas. Sin embargo, aquí vamos a presentar algunas y por lo que les comentaba antes, no es lo mismo las aguas residuales domésticas ya las aguas residuales industriales. No es lo mismo pensar en las aguas residuales de una pollería o de una ganadería, ¿no? Es totalmente distinta la cantidad y entonces el caudal y los contaminantes también son distintos. Existen contaminantes orgánicos, los cuales son compuestos cuya estructura química está formada fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que en su mayoría se encuentran en las descargas ordinarias y generadas por la industria agroalimentaria, que son los cultivos de alimentos, verduras y legumbres. Ahí encontramos los contaminantes orgánicos. De ahí también tenemos los contaminantes inorgánicos, que son de origen mineral y de naturaleza variada. Pueden ser sales, óxidos, ácidos y bases inorgánicas, metales y otros, los cuales aparecen en cualquier tipo de agua residual, aunque son más abundantes en las descargas generadas por la industria. Los componentes inorgánicos de las aguas residuales estarán en función del material contaminante, así como de su propia naturaleza. Entre los contaminantes habituales en las aguas residuales podemos encontrar las arenas, las grasas y aceites, los residuos con requerimiento de oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, los agentes patógenos y otros contaminantes ya más específicos. Incluimos en las sustancias de naturaleza muy diversa que provienen de aportes muy concretos como metales pesados, fenoles, petróleos y pesticidas. Esos también pueden ser contaminantes orgánicos que pueden estar en las aguas residuales. Y pues aquí vamos a responder la pregunta de qué depende el tratamiento de aguas residuales. El tratamiento de las aguas residuales depende de la calidad y de la cantidad de las aguas residuales, así como de la existencia del tipo de redes de alcantarillado, debido a que creo que platicábamos, no sé si ayer o en otra clase sobre el lago de Atitlán, en donde las descargas de aguas residuales están dispersas. No se tiene un alcantarillado formal de estas aguas residuales y como consecuencia ahí de eso depende el tratamiento de las aguas residuales, ya que si no hay una tubería que la lleve a un punto de desfogue en donde podamos evaluar su calidad y su cantidad, no podemos diseñar una planta de aguas residuales. Entonces tenemos que ir un paso atrás y pensar que tenemos que primero resolver el problema de las redes de alcantarillado y otras situaciones que en las redes de alcantarillado es lo, lo bueno sería separarlas entre aguas residuales de,
negras y las aguas residuales pluviales, ya que las pluviales son de mayor volumen, pero su grado de contaminación es menor. Entonces, ya cuando las revolvemos, los contaminantes también van todos revueltos y el tratamiento se vuelve complejo, pero si las empezáramos a dividir por lo menos en las casas y ya solo, y después ya que el alcantarillado municipal vaya también separado, sería un gran avance para el tratamiento de las aguas residuales. Pues la calidad y cantidad de las aguas residuales es el porcentaje de las aguas residuales que van a la red de alcantarillado, es de más o menos el 70% del suministro de agua. Entonces, si sabemos cuánto provee de agua potable la municipalidad, lo multiplicamos por 0,7 y sabemos cuánto es el volumen de nuestras descargas. El volumen de las descargas de las aguas residuales provenientes de las industria e instituciones varía según la actividad que realicen. Asimismo, influye la calidad del agua residual. Como veíamos anteriormente, depende de qué tiene el agua para poder tratarla. Aquí lo que les comentaba, la existencia de redes de alcantarillado. Las redes de alcantarillado están compuestas por tuberías que recogen las aguas residuales y en algunos casos el agua de lluvia mediante conexiones domiciliares. Es recomendable recolectar las aguas de lluvia separadas de las domésticas, es decir, contar también con una red de alcantarillado pluvial. Con este sistema se reduce el volumen de las aguas, permitiendo disponer por separado el agua de lluvia y el agua residual a tratar. Entonces, la capacidad de nuestra planta de tratamiento disminuiría si pudiéramos dividir las aguas residuales negras de nuestras aguas pluviales. Y pues aquí ya llegamos después de los previos a qué es una planta de tratamiento de aguas residuales. Una planta de tratamiento de aguas residuales debe tener como propósito eliminar toda la contaminación química y bacteriológica del agua que pueda ser nociva para los seres humanos, la flora y la fauna, de manera que el agua sea dispuesta en el ambiente de una forma segura. El proceso además debe ser optimizado de manera que la planta no produzca malos olores hacia la comunidad en la cual está inserta o construida. Una planta de aguas residuales que funciona correctamente debe eliminar al menos el 90% de la materia orgánica y de los microorganismos patógenos presentes en ella. Esta es una planta de tratamiento de aguas residuales y ahora vamos a ver, como les decía, de manera muy general, es toda una ingeniería, una maestría en sanitaria, el tema de aguas, de plantas de tratamiento de aguas residuales, pero lo vamos a ver de manera general para saber qué hace una planta de tratamiento y concluyamos si puede ser una respuesta para los impactos que tenemos en nuestros recursos hídricos. Y pues los tipos de tratamiento que se llevan a cabo en una planta son pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y el tratamiento de terciario. En algunas ocasiones a los tipos de tratamiento preliminar y primario unidos se les llama la etapa primaria. Y pues los vamos a describir. El tratamiento preliminar tiene dos funciones y el primero es medir y regular el caudal de agua que ingresa a la planta. Sabemos que nuestra generación de aguas residuales en el día no es constante. Durante las horas del día generamos más aguas residuales que en la noche. También tenemos picos en donde todos nos levantamos y nos bañamos por la mañana o usamos el sanitario. Se tienen picos en la producción de aguas residuales. Entonces, por estos picos y descensos en el caudal, es necesario que a la entrada de una planta de tratamiento exista una forma de medir y regular este caudal para que el tratamiento sea eficiente, ya que hay un tiempo específico que tiene que tardar el agua en los siguientes tratamientos y si ingresa más agua para lo que está diseñada la planta, el tratamiento ya no funciona como consecuencia. Entonces es importante el pretratamiento por estas razones.
Y otro objetivo del tratamiento preliminar es extraer los sólidos flotantes grandes y la arena. Y a veces también se extrae en este pretratamiento las grasas que pueden tener nuestras aguas residuales. Y pues luego de este pretratamiento, también, el pretratamiento también es consiste en rejillas, es más, no es un tratamiento en donde se le aplique algo al agua residual ni nada por el estilo, sino lo que se busca es que el flujo del agua sea mínimo para que los sólidos se vayan quedando abajo y solo vaya pasando el agua y se dividen el agua que se va a tratar y los sólidos que van a otro tratamiento. En un ratito vamos a ver el diagrama para entender esta parte. Y también, y luego también se pueden tener rejillas para, como sabemos, en nuestros ríos van bastantes residuos sólidos como pañales, botellas plásticas y otros tipos de residuos. Entonces, antes de que el agua ingrese a la planta de tratamiento, deben haber rejillas para que le quiten todos estos sólidos en suspensión al agua. Y pues ya luego esto va al tratamiento primario, que el cual tiene como objetivo eliminar los sólidos en suspensión, los sólidos que flotan por medio de un proceso de sedimentación simple. Para completar este proceso se pueden agregar compuestos químicos con el objetivo de precipitar algunos contaminantes, tales como el fósforo y los sólidos en suspensión muy finos. Estos procesos se llevan a cabo en tanques de sedimentación primarios, llamados también clarificadores primarios. Y pues aquí la explicación se busca precipitar, dice, algunos contaminantes. Aquí era lo que les decía, se va en un flujo bastante lento y entonces por el peso van cayendo algunos sólidos finos que van en el agua, y también aquí se les pueden aplicar floculantes, se les llama, que no es más que químicos como gelatinosos que atraen todos estos contaminantes, como que los cubren y por el peso ya se sedimentan, es decir, se van para abajo y se acumulan en la parte baja de estos de estas como espacios de sedimentación. Eso es lo que ocurre en el tratamiento primario. Luego tenemos el tratamiento secundario, que es el sistema de tratamiento que se da mediante procesos biológicos en donde intervienen microorganismos que transforman la materia orgánica. Estos microorganismos principalmente son bacterias las que son utilizadas, las cuales se alimentan de los sólidos en suspensión, es decir, aquellas partículas que no se pudieron eliminar en el tratamiento anterior, de forma que el agua es más clara. Sin embargo, puede ser que después de este tratamiento secundario algún se tenga un grado de contaminación. Además, se generan lodos que deben ser tratados en este tratamiento secundario. Luego tenemos el tratamiento terciario, que tiene como objetivo suprimir algunos contaminantes específicos presentes en el agua residual, tales como fosfatos que provienen del uso de detergentes domésticos e industriales y cuya descarga a un cuerpo del agua favorece la eutrofización, o sea, un desarrollo incontrolado y acelerado de la vegetación acuática, la cual agota el oxígeno y mata la fauna existente. No todas las plantas tienen este tratamiento, ya que dependerá de la composición del agua residual que ingrese y el destino que se le dará. Dentro de este tipo de tratamiento podemos mencionar la desinfección, ya que las aguas residuales tratadas normalmente contienen microorganismos patógenos que sobreviven a las etapas anteriores de tratamiento. Por tal razón es necesario proceder a la desinfección del agua, la cual es importante si estas aguas serán reusadas para uso recreacional, cultivo de mariscos o para fuentes de abastecimiento para consumo humano. Pues al fin de una planta de tratamiento, si el tratamiento es completo y hay desinfección y se comprueba que puede ser que al terminar el tratamiento, el agua de ingresada como aguas residuales puede ser convertida en agua potable después de todos estos tratamientos. Y pues aquí la desinfección no es más que matar los microorganismos, y esta puede ser por medio de cloro. Y pues el tratamiento número 5 es el tratamiento de sólidos, de lodos,
que son sólidos. Los sedimentos que generan en los tratamientos primarios y secundarios se denominan lodos. Estos lodos contienen gran cantidad de agua, están compuestos en 99% de agua. Tienen también microorganismos patógenos y contaminantes orgánicos e inorgánicos. Se han desarrollado varios métodos para el tratamiento de lodos, incluyen la digestión anaerobia, digestión aerobia, el compostaje, el acondicionamiento químico y tratamiento físico. Y el propósito de este tratamiento es destruir los microbios patógenos y reducir el porcentaje de la humedad de los lodos. Y la diferencia de uno y otro mecanismo para tratar los lodos es el tiempo y el espacio que se necesita para tratarlos. Y pues por último podemos ver aquí un diagrama en donde vemos, ahí viene el agua residual, está el pretratamiento donde podrían estar las rejillas, luego está el tratamiento primario de sedimentación. Aquí tenemos una descarga ya de lodos que se van quedando en la parte de abajo de estos tanques. Luego está el tratamiento secundario, que los lodos que no se pudieron quedar aquí se quedan aquí, se van otra vez al tratamiento de lodos. Un tratamiento terciario, y ya luego está la salida del agua tratada. Y pues los lodos tienen el tratamiento de lodos y luego tienen un vertido controlado. Y pues este es un diagrama sencillo y muy general de cómo funcionan las plantas de tratamiento de aguas residuales, que podrían ser la respuesta a todos los impactos y a la situación actual que tenemos con nuestros recursos hídricos. Y pues aquí al final tenía una pequeña gráfica de la FAO, que nos dice cuánta agua se necesita para producir alimentos. Y pues veíamos en una de las diapositivas anteriores cuántos millones de metros cúbicos de agua son utilizados en Guatemala. Miramos una de 97 millones, y la razón de utilizarlo para la economía es esta. Vamos a ver algunos. 15,000 litros necesitamos para tener una ternera, para tener una vaca. 6,000 litros para un cerdo. 8,700 para un cordero, 4,300 para un pollo. Esto en relación a carne. Las verduras: 50 litros para una naranja, 70 litros para tener una manzana, 250 litros para una ración de aceitunas. Luego tenemos 25 litros para unas papas y 13 litros para un tomate. Luego ya tenemos las legumbres y cereales, que podemos ver que también consumen bastante agua para su producción. Son 1,700 litros para el arroz, 450 litros para el maíz, 500 litros para el trigo y 25 litros para las lentejas. Y pues luego vamos a ver alimentos elaborados: 2,400 litros para hacer una hamburguesa, 185 litros para una bolsa de papas fritas, que hablábamos el otro día, que solo compramos la bolsa y el aire y un poquito de papas. Lo que estamos comprando más son residuos. Luego tenemos 2,500 litros para el queso. Y a ver, en relación al café y té, para ver qué prefieren, se utilizan 850 litros para una jarra de café y 335 litros para una taza de café, 190 litros para un vaso de zumo de manzana. Entonces aquí está un ejemplo de cuántos litros de agua utilizamos para la producción de nuestros alimentos. Es decir, que para producir una manzana se necesitaron, no lo recuerdo, 70 litros de agua para producir solo una manzana. Esas son nuestras aguas residuales. Bueno, vamos a dejar ya por aquí la presentación. Nuestra pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? En el informe ambiental de Guatemala del 2006 se presentan varios escenarios, una comparativa de si hacemos algo o lo dejamos solo como está. Y más que todo, pensando en el área forestal. Lo vamos a estar viendo cuando veamos los recursos edáficos y los otros recursos que nos hacen falta en las siguientes clases, pero podrían revisarlo para ver cuál va a ser nuestra respuesta, qué vamos a hacer en este tema. Bueno, voy a ver algunos
Comentarios: en Jalapa, la empresa Toledo, sus aguas residuales son utilizadas por vecinos para riegos de pastos y cultivos. Ojalá tengan tratamiento. Me pregunta Manuel Antonio dónde puede encontrar el enlace para las presentaciones para el examen. El enlace lo va a compartir el día de hoy la licenciada. En cuanto termine la clase, van a tener subidos en el Drive. Tienen la clase 1, 2, 3 y 4. Ahorita que termine de compartir la clase, cuando termine el en vivo, les voy a subir las 5, 6 y 7, que son las que van a entrar en el examen el día de mañana. Bueno, vamos a compartir el link el día de mañana y creo que van a tener el fin de semana para poder responderlo. A ver, nos dice que cualquiera que conozca Estados Unidos, Canadá y Europa sabe que el agua de ríos y lagos puede beberse, sí se puede, pero acá tenemos una clase política de lo peor, pero el pueblo también contribuye. Contribuimos todos contribuimos a esto. En las viviendas, las aguas negras están separadas de las aguas pluviales, son las municipalidades las que no tienen esa separación. Creo que las casas nuevas sí, pero no en todos los casos están separadas. Tenemos que ver si queremos construir, si es un sueño construir una casa, recuérdense que las aguas negras tienen que ir separadas de las pluviales. Hay plantas de primer, segundo y tercer nivel. Buena tarde, como hablamos poco de las complicaciones en la salud por el agua, quería saber qué tan efectivas es el uso de filtros para el agua de consumo, además qué tan efectivos son los procesos en las purificadoras agua para consumo en los pueblos. Bueno, pues eso se define en cada industria, tiene diferente proceso para purificar. Entiendo que si tienen una patente para comercializar, deberíamos de fijarnos en eso, es porque sí tienen el tipo de tratamiento que están utilizando es el correcto. Y pues los filtros, yo creo que se refiere a los ecofiltros y son utilizados de la manera correcta con las recomendaciones que dice el ecofiltro, que hay que limpiarlo, hay que cambiarlo cierta cantidad de tiempo, sí funcionan, o sea, sí por algo lo venden porque sí funcionan, pero si lo dejamos ahí, pretendemos que solito vaya a estar ahí filtrando sin que le demos mantenimiento, no va a pasar, al igual que con las plantas de tratamiento de aguas residuales, no con construirlas es la solución, sino tenemos que pensar en el mantenimiento y la operación. Nos preguntan aquí por qué las municipalidades no tienen control de tratamiento del agua. Creo que hay otras prioridades. Existen leyes en Guatemala que rigen la calidad de aguas residuales y el 236/2006 es el reglamento donde están todos los parámetros establecidos para las aguas residuales y ahí encuentra todos. Los vimos en una clase anterior, entonces creo que sí está, no recuerdo en qué clase, pero están estos parámetros del reglamento de 236/2006. Y pensar que hay muchísimas personas en nuestro país que toman contaminado, que caminan kilómetros de distancia por el líquido vital. Sí, es bastante triste. Lamentablemente, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Ambiente han sido demasiado benevolentes en el control de las plantas que están haciendo las municipalidades, principalmente en las cabeceras municipales, que no han tenido ni siquiera la capacidad de albergar más del 50% del total de los residuos líquidos. Es lamentable. Creo que si hablamos un poquito de política, es lamentable porque tendríamos que tener en un ente muy diferente a los ministerios como ente fiscalizador de todo esto del ambiente y en otra parte muy distinta a las municipalidades. Sin embargo, para nadie, creo que estamos aquí, es un secreto que vivimos en bastante corrupción, entonces se vuelven todos amigos y entonces todos se ayudan, el ministerio y las municipalidades, para poder cumplir con la ley y pues al final en este caso estamos hablando de los damnificados son nuestros recursos hídricos. Las municipalidades no tienen el control de este tema, tampoco son las responsables de la separación
de aguas residuales, de aguas pluviales, debemos ser conscientes y hacernos responsables. Es necesario fortalecer el proceso de fortalecimiento, capacitación que el programa RUCUXYA, que a través de El Beta se está impulsando en 120 comunidades de Sololá. Es necesario dar un proceso de formación y capacitación que centre sus funciones, sus esfuerzos en la mejora de los mecanismos de en gestión de los servicios de agua y saneamiento ambiental. Sí, es importante la educación, veíamos como fuerza motora la educación, y si de cada 10 niños, 2 no tienen opción de educación, pues pensemos en y que no oportunidad de educación no tenemos mucha en Guatemala. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo y su participación. Espero que nos encontremos el día de mañana. Como les comenté, el link lo van a estar compartiendo en la página para que vean las presentaciones. Es un enlace a Drive y ahí van a encontrar las 7 clases para poder estudiar para el examen de mañana. Pues nos vemos el, el día de mañana. A ver, nos dice Luis Méndez, y en el caso de las hidroeléctricas, ¿a quién le corresponde evaluar la calidad de agua que devuelven a las corrientes ecológicas? Bueno, el Ministerio de Energía y Minas es el que le da las licencias para operar a las hidroeléctricas. Sin embargo, para su operación tienen que presentar un estudio de impacto ambiental ante el Ministerio de Ambiente, que es el ente regidor en este tema, y es los que tienen que fiscalizar que lo que se diga y se haga referente al estudio de impacto ambiental se cumpla. Que tengan buen provecho. Sí, mañana a la misma hora, como nos vamos a ver, el horario es de 11:30 a 1:30 y nos vamos conectando por todo lo que tenemos que hacer antes, más o menos como a las 12 menos 20, 12 menos 10. Y pues a esa hora vamos a tener clase y ahí les doy, les vamos a dar el link para las instrucciones para el examen. Que tengan feliz tarde, buen provecho.